esa actitud de... Ahí sí me acabas de... Buenos días con todos, ¿cómo les van escuchando? Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Ya. Vamos a empezar con la lista, por favor. Está Felipe Banda, Presente. Dominica Bolaños, Karen Cando, Presente. Daniel Costales, Presente. Brian Cruz, Eduardo Cruz, Esteban Espín, Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Jocelyn Gómez, Presente, Inge. Marcelo Wilcatoma, Francisco Imaicela, Presente, Inge. Michelle Jacome, Presente, Inge. Anderson Lara, Presente. Steve López, Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Sí, presente. Kevin Pazimiño, Renato Povea, Presente. Luzbel Romero, Presente, Inge. Marcelo Santos, Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Ángeles Vera, Carlos Urit. Presente. Inge, Ariel Román tal vez se me puso. Inge también, Dominica Sí, Bolaños, sí te por puse. favor. Gracias. Ya Bolaños, listo. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les fue con el examen? La teoría medio, Inge. La verdad. La teoría yo veo bastante bien, es 65% promedio. Hay 3 personas que les fue mal, realmente. Es decir, digo, un poco actívense para poder mejorar, porque tengo un par de notas de 2 y 3, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Inge, y ya están las notas ¿De qué? ¿De la teoría? del examen. ¿De Parcial, cuál? del que dimos ayer. ¿Pero qué notas? O sea, del práctico. Ah, ¿qué no? Sí, recién dieron ayer cómo tener las notas. Ah, perdón. Yo leí que yo creo El teórico ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí y pueden ver las notas, ¿no? Entonces, ¿Se puede hacer revisión de lo del teórico o solamente la nota? solo está como para que vean la revisión. Ahorita más tarde los voy a abrir para que puedan ya Ahí, ya. ¿Qué es, ver la Inge? parte completa. Listo, entonces. Y bueno, entonces rápidamente vamos a ver. Vamos a ver las respuestas del examen para que quede la revisión lista. Listo, entonces aquí tenemos
¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál de las siguientes opciones no es un criterio de localización para captaciones en ríos y manantiales? La respuesta correcta: se necesita tener una captación lateral para evitar la posibilidad de acarreo de sedimentos. ¿Sí? Este no es un criterio de localización, sino más bien es una característica de lo que es captaciones laterales. Entonces, si son, por ejemplo, que las orillas sean estables y firmes, que se utilicen torretomas en caso de que la corriente es muy fuerte y que el caudal de diseño sea menor que el caudal del río. Y la segunda pregunta: ¿cuál es una desventaja de los pozos profundos? Entonces hablamos de desventajas, entonces es susceptible a la contaminación de arsénico, es la desventaja. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo está la composición mineral que tenemos bajo el suelo o la inclusión de metales, entonces la contaminación de arsénico sí es una posibilidad que hay que tenerla en cuenta y debe evaluarse con lo que son test acerca de la calidad del agua. El costo de la excavación es elevado, no es demasiado elevado porque lo hacemos normalmente con perforadoras. El mantenimiento no es muy continuo, no debe ser muy continuo porque la bomba está bastante profunda. No se necesita mano de obra calificada tampoco porque sí se necesita. La tercera, ¿qué valor es recomendable de CU para poder tener un buen empaque de grava? La respuesta correcta es que sea 1, porque de esa manera el empaque de grava es uniforme, ¿sí? El otro límite que hablábamos es 2.5, pero 2.5 es el límite máximo que podríamos tener como coeficiente de uniformidad. Entonces, lo recomendable es que siempre esté alrededor de 1 para que el material del empaque de grava sea lo más uniforme posible y de esta manera se genere una buena filtración, que es lo que buscamos. La cuarta: cuando la perforación de un pozo atraviesa acuíferos que contengan agua de calidad objetable, ¿qué debemos hacer? La respuesta correcta es aislar la perforación con encamisados o sellamientos impermeables. ¿Por qué? Primero, ya está hecha la inversión. Hay que buscar que sea un encamisado o sellamiento impermeable que no permita que esta agua de calidad objetable contamine el pozo, ¿sí? Pero no podemos continuar la perforación y buscar otro punto. Más bien dicho, no podemos no continuar la perforación y buscar otro punto. ¿Por qué? Porque ya está hecha la inversión, ya está hecho las actividades y los estudios en función de ese sitio. Y contemplar medidas de purificación de agua normalmente es demasiado caro. Entonces no es algo que se suela considerar. La quinta pregunta: el concepto de volumen de agua liberado por un metro cuadrado de base que hace descender un metro el nivel freático. Ojo, estamos hablando de nivel freático. ¿A qué se refiere? A la porosidad eficaz, ¿sí? El coeficiente de almacenamiento no va en función del nivel freático, sino del nivel piezométrico o la magnitud del valor del nivel piezométrico. La transmisividad depende de la permeabilidad. Y la capacidad específica es un concepto diferente. La sexta pregunta: el Código Ecuatoriano de la Construcción recomienda la utilización de un caudal igual a el caudal máximo diario más el 10%. Aquí está el error. El porcentaje de seguridad que nos recomienda el Código Ecuatoriano es el 10%. ¿Sí? Siempre hablamos del caudal máximo diario en estas conducciones. El horario ya es simplemente para la red de distribución. La séptima: el diámetro mínimo para el diseño de una tubería de una captación de toma directa. Hablamos de una toma directa, es de, la respuesta correcta, 20 centímetros. ¿Sí? Son incorrectas 15, 10 centímetros y según la tabla del código. Recuerden que según la tabla del código va para lo que son pozos profundos. Aquí tenemos la permeabilidad la respuesta correcta es la relación entre transmisividad y espesor del acuífero. Ten en cuenta, el ancho del acuífero no es el que nos interesa en ese caso, ¿sí? Y no es el producto, sino es la relación transmisividad sobre espesor del acuífero. La novena pregunta: ¿cuál de los siguientes no es un criterio para el dimensionamiento de pozos? Entonces, como nos dice que no es un criterio, el diámetro interno de la tubería de revestimiento sí es un criterio, el tipo de acuífero también es un criterio, la posición del nivel de bombeo, el abatimiento sí es un criterio, el tipo de suelo existente no es un criterio. Y la última: el diámetro mínimo para el diseño de la tubería de un pozo profundo es
Aquí les decía ya antes, según la tabla del código. ¿Por qué? Porque depende del caudal que nosotros estemos manejando, tal cual como en el ejercicio que ustedes lo hicieron después. ¿Alguna duda acerca de esto? Era diferente entonces esta de aquí, la de los 200, la del según la tabla del código y la otra que era 0,20 centímetros, ¿verdad? Es que la de 20 centímetros es para toma directa. Nosotros Claro, claro. hablamos en pozos profundos con un diámetro en función del caudal que vamos a tomar, ¿sí? Entonces es variable el diámetro mínimo en función del caudal. No podemos decir que vamos a diseñar con un diámetro mínimo absoluto, sino todo dependerá de cuál es el caudal que nosotros vamos a tomar del pozo, ¿sí? Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Entonces, les fue bien a la mayoría, como les digo, solo hay 2 o 3 casos de personas que tuvieron problemas en el examen. Les recomiendo que se activen un poco más. Podemos hacer tutorías si consideran que necesitan una tutoría, pero eh, hay que ver cómo les fue en la práctica. En líneas generales, yo creo que les fue bien. ¿Qué me dicen ustedes? Solo la última parte, la parte C, estaba como que medio. Ya quizás nos faltó tiempo para terminarle, pero ¿qué tocaba hacer en la última parte, Inge? Disculpe. A ver. Entonces, en esencia, este era el ejercicio bastante similar a lo de clase, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte, simplemente seguir todos los pasos que están indicados ya en el ejercicio de clase, ¿no es cierto? Ver cuál es el diámetro del tubo, como estamos hablando, en función del caudal y de la tablita. Después, ya generar lo que es, si necesita empaque de grava o no, la granulometría, determinar la granulometría del empaque de grava, después determinar el área neta, la longitud mínima de recubrimiento, realmente nada importante. De ahí tenemos la segunda parte, transmisividad, que depende de permeabilidad, bastante simple, y la capacidad específica también un cálculo bastante simple. Y finalmente, ¿cuál es el abatimiento del pozo? Si se observa un pozo a 150 metros con un abatimiento de 1,2 metros. Entonces, en esencia, tendríamos algo así. Este sería el abatimiento que tenemos en nuestro pozo. Entonces, simplemente era utilizar la ecuación del tiempo. Estamos hablando de un acuífero confinado porque tenemos arcilla limosa en la parte superior. Entonces ya tengo los datos en 1,2 de acá. Identificar eh, el resto de condiciones y simplemente sacar cuál es el abatimiento en nuestro pozo principal. Entonces creo que el examen estaba bastante simple. ¿Qué me dicen ustedes? Ya revisándoles, sí. O sea, yo al menos me confundí en esas dos de lo del 0,2 y 200. Creo que escogí al revés ahí eso. Pero por no leer bien la pregunta. Ya, pero en líneas generales yo creo que no había muchos espacios donde podemos fallar, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Eso dije lo que le dije, pero de ahí sí, sí estuvo bastante aceptable el examen, o sea, para que reclamar ni nada. Bueno, entonces espero que les haya ido bien, la verdad. Como les digo, no puedo calificar en un día, realmente no es que acabe en el examen y me pongo a calificar. Entonces, veamos cómo les fue realmente. En el otro curso también me dan un feedback de que no les fue nada mal. Ahora sí, entonces, yo les mandé, ¿se acuerdan? Acabar el ejercicio de sistemas de bombeo, generar la gráfica, ¿cómo les fue con eso?
¿Qué me dice? ¿Revisaron eso? La gráfica del sistema no me salió a mí. Esta de aquí, ¿por qué? ¿Todos tienen claro cómo hacerla? No, yo no tenía claro cómo había que sacar. A ver, en esencia, ¿qué dijimos? Esta es la línea característica de la tubería que viene de qué ecuación. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué me dice Doménica Bolaños? Doménica. Perdón, Inge, mi internet está súper lento. Te decía, ¿de dónde sale la línea característica de la tubería? Doménica. Anderson Lara, ¿qué me dices tú? Es que si no me responden a lo que les pregunto, es como que no estuviera en clase, no les quito de la lista. Anderson, Inge, perdón, me fui un ratito al baño, disculpe. a ver, ¿de dónde sale la línea característica de la tubería? ¿De cuál? La línea característica de la tubería, ¿cómo? ¿De cuál? ¿Qué sale de la fórmula del caudal? Del caudal, Y ¿no? la velocidad en relación a una carga. Caudal y velocidad, ¿no? No era de... ¿Y por qué ahí siguen el otro? No, eso no entiendo. No me Me acuerdo. dicen, nadie. Esto es materia de hidráulica aplicada que ya la vimos, inclusive ya la revisamos. Perdido. Altura de bombeo es igual a delta Z más CQ cuadrado. Entonces, altura de bombeo, que es lo que estamos viendo en este eje, es igual a delta Z. ¿Cuál es el delta Z? 530 menos 595 para este ejercicio, 35 metros. Empieza en 35 la gráfica de la línea característica de la tubería, más CQ cuadrado. Esto de aquí, cualquiera de estas alturas corresponde a las pérdidas CQ cuadrado conforme va incrementando el caudal. ¿Está o no está claro ahí? ¿Qué me dice? ¿Estamos o no estamos claros? ¿Qué me dicen? Sí. Prendamos las cámaras, por favor, para ver que estén atendiendo. Entonces, de esta forma se genera la gráfica. Vemos que el punto óptimo era 72 litros por segundo. Se nos pide que nosotros trabajemos con 63 litros por segundo. Entonces, ahí lo que se hace es generar la curva para 63 litros por segundo, que iba a ser algo más o menos así. ¿No es cierto? Y estaríamos trabajando en ese punto. Pero sabemos que el sistema nos sirve hasta 72 litros por segundo. Entonces les quedaba la curva ya de trabajo, algo así. Nosotros íbamos a trabajar con este caudal. Lo que dijimos es que este es el punto de operación con el caudal máximo que podríamos trabajar. Cualquier punto sobre este significa que no funciona el sistema.
cualquier punto por debajo, el sistema está ok. Entonces nosotros estaríamos trabajando en este punto con 37.7 metros de altura de bombeo y 63 litros por segundo de caudal. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues con una válvula de estrangulamiento, una válvula de compuerta o cualquier tipo de válvula que la vamos a cerrar hasta punto que nos dé los 63 litros por segundo. ¿Está claro así? ¿Está claro cómo funcionaría este sistema? Sí. Y por otro lado, teníamos que determinar también la cavitación. En cuanto a la cavitación, nosotros tenemos dos opciones. Primero, calcular la carga neta positiva de succión disponible y en función de la carga neta positiva de succión requerida, que podemos asumirla o verla en algún fabricante, supongamos 3 metros, generar una comparación. Si es que este es mayor, estamos ok. Si es que este es mayor, hay cavitación. Entonces, la ecuación es carga, presión atmosférica. ¿Cuál sería la presión atmosférica para el ejercicio que analizamos? ¿Qué me dicen? Sería la presión que está, o sea, de la bomba, ¿verdad? O sea, donde está No, confinada el agua. presión atmosférica. Ah, Teníamos ya, ahí como perdón. dato la altura del sistema, que era 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál debería ser más o menos la presión atmosférica? ¿Cuánto sería? Sabemos que el nivel del mar es 10.33 metros de columna de agua. Más o menos, ¿qué valor me dan? O sea, serían los 760 milímetros de mercurio o los 1.03 de 0.013 de lo que dice. O cuánto. 1.03 sí, bar sería, o 10.33 metros de columna de agua, o una atmósfera, o 101.325 eh, kilopascales, o pascales, perdón. Entonces, ¿cuál es la unidad para mí, para mi gusto, más fácil de comprender? Metros de columna de agua. ¿Cuánto sería un estimado para esta presión atmosférica? ¿Qué me dice? O sea, como tal sería una atmósfera, es 1033.23 centímetros de columna de agua. Por eso, yo les O digo, sea, sí. a 0 metros sobre el nivel del mar es 10.33 metros de columna de agua. Estamos hablando de 500 metros sobre el nivel del mar. En este ejercicio, si es que revisan el ejercicio que estamos haciendo en la anterior clase, tendríamos 500 a 530 más o menos. ¿Cuál sería la presión atmosférica? 5.165. 5.000, ¿por qué 5.000? Estamos hablando de metros de columna de agua, ¿no? 5.16. 5.16, ¿por qué? ¿Cuánto es la presión atmosférica en Quito, que se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar? ¿Mm? Nadie tiene idea. 2.850. Presión, ¿no? Los 540 milímetros de mercurio o 0.71 atmósferas. 0.71 podría ser ahí alrededor de 7 metros de columna de agua. Entonces no podría ser 5, ¿no? A 500 metros deberíamos estar hablando de 9.5, tal vez metros de columna de agua, o tal vez 9.
¿Sí? Entonces asumamos que tenemos 9.25 el promedio entre los dos. Más menos ZA, que es la diferencia entre donde está la bomba y donde está el nivel del agua, que para este ejercicio eran 5 metros. Espero que eso sí lo hayan revisado. Menos las pérdidas, que en este caso nos dio lo bajito, me parece que 20 centímetros. Y la carga de presión de vapor, que podría ser alrededor de 25. Entonces, la carga neta positiva de succión disponible sería 9.25, menos 2.25 quedan 9, menos 0.5, menos 5 quedan 4, y menos 0.2 quedarían 3.8 metros. Si asumimos o suponemos que el valor que nos dieron era de 3 metros para la carga neta positiva de succión requerida, comparamos los dos valores y yo digo que no hay cavitación. ¿Sí está claro? ¿Cuál es la otra opción que hay como seguir? Lo que yo les mencionaba, la altura de succión límite, que es un concepto que relaciona la presión atmosférica menos la presión de vapor menos la sumatoria de lo que tenemos en pérdidas, que sería sumatoria de HF más HM, más la carga de velocidad y más la carga neta positiva de succión requerida. Entonces aquí tendríamos 9.25, aquí 0.25, aquí 0.2. La carga de velocidad asumamos que tenemos 0.5 como una carga alta y 3 metros. ¿Qué nos da esto? Una relación para ver cuánto tendríamos nosotros de carga neta positiva de succión, de altura límite de succión. Entonces 9, 25 menos 25, 9, menos 3.7 nos da 12.3. 5.3, ¿no es cierto? Metros. Esta es la altura máxima a la que yo podría generar la succión. Entonces hay que tener en cuenta que, a ver si es 5 seguro, o 6. 12.3. No, pues sería, a ver, 9 menos 6, 6, 25. Sí, 5.3 está bien. Entonces hay que tener en cuenta que estaríamos ya bastante cerca de los 5 metros de aquí. Hay que tener en cuenta que cumple, no hay cavitación, pero estamos cerca del punto de cavitación. Entonces habría que tener en cuenta que las pérdidas tienen que estar bien analizadas. Entonces estas serían las dos opciones que tenemos nosotros para generar este análisis. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está claro? Inge, si esos 3 metros salía igual a los 3 metros, o sea, por ejemplo, en vez del 3.8 salía igual 3 metros, ahí podíamos decir que si había cavitación o teníamos que volver a Sí, aquí hay recalcular. cavitación porque en esencia, esto les dije la otra vez, hay que tener en cuenta que aquí habría que considerar un factor de, ya si Ya, estamos cerca, un 20% o 0.50 metros. Entonces aquí hablaríamos 3.8 versus 3.5 o 3.8 versus 3.6. Entonces no hay cavitación, pero estamos en una zona cercana. También hay que tener en cuenta que este valor sí está un poco bajo. Normalmente por ahora hacer 9.5 tal vez. Entonces estamos haciendo al ojo, pero para que ustedes tengan claro cuál es el proceso. ¿Sí estaría claro ahí? sí, Inge, ya me quedó más claro. Gracias. Entonces, ese sería el proceso para determinar si hay o no hay cavitación. Y con eso estaríamos del ejercicio de bombeo. ¿Estamos entonces hasta ahí todos? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. Tenemos que acelerar un poquito porque realmente los feriados nos han caído bastantes en nuestras clases y el 1 de mayo también nos va a afectar un día de clases, entonces tenemos que avanzar un poco más rápido. Entonces vamos a pasar al tema de líneas de conducción. ¿Qué es una línea de conducción? En esencia, el conducto que une la captación y la planta de tratamiento y también la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento, en esencia. Entonces nosotros podríamos decir que también es el sistema que conlleva tuberías, estructuras, accesorios, dispositivos,
válvulas y cualquier otro elemento que nos permita generar esta conducción, como les digo, ya sea desde la captación hasta la planta o desde la planta hasta el tanque de regularización. Entonces, en esencia, se busca o se espera que se siga el terreno en lo más posible, de tal manera que pueda generarse una facilidad de llegada al conducto y que pueda inspeccionarse y darse mantenimiento de manera muy fácil. Hay dos tipos de líneas de conducción, que pueden ser a gravedad, se conocen como aducción, y a bombeo, que se conoce como impulsión. A gravedad, cuando la fuente se encuentra en un punto de mayor altitud respecto a los usuarios, o sea, respecto a la red de distribución. Y con bombeo, cuando nosotros tenemos que la captación se encuentra más abajo o en un nivel similar a nuestra red de distribución y por ende necesitamos el uso de bombas para ayudarnos a generar este abastecimiento. Entonces, en esencia, ¿qué tipo de componentes podríamos tener? Aquí está la captación y aquí está nuestra línea de conducción hasta nuestra planta de tratamiento o reservorio que estaría aquí. Nosotros necesitamos en algunos casos un tanque rompepresión o una cámara rompepresión. ¿Qué hace la cámara rompepresión? Pues generar un espacio en donde nosotros tenemos que llegue el conducto a presión, se tiene contacto con la atmósfera, entonces vuelvo a una presión igual a 0 y nuevamente empiezo a generar presión. De esta manera nosotros evitamos que haya presiones excesivas en el sistema. Entonces, en muchos casos es bastante útil lo que son cámaras rompepresión, además de que no son tan caras y nos facilita mucho lo que es evitar incrementar lo que es espesores de la tubería debido a altas presiones. También necesitamos válvulas de purga. Las válvulas de purga son válvulas que se conectan en la parte baja de las tuberías para poder sacar sedimentos que se vayan acumulando. Y válvulas de aireación, que son válvulas que se conectan en cambio en la parte superior de la tubería, las cuales nos permiten que salga el aire cuando se está trabajando. Sabemos que se puede ingresar aire y el aire puede generar efectos similares al de la cavitación. Entonces, eso puede ser peligroso, puede ser problemático y por eso vale la pena utilizar estas válvulas de aire. Como ventaja adicional de las válvulas de aire, nosotros podemos tener que cuando se está llenando o se está vaciando el conducto, ¿qué sucede? Se empieza a generar un efecto de vacío. ¿Por qué? Porque el aire que está dentro del conducto tiene que salir. Entonces, como no hay un punto de salida, se genera el efecto como cuando ustedes giran una botella de alguna bebida, una Coca-Cola, por ejemplo. Entonces empieza a generarse un ingreso como de burbujas o de aire que genera que el flujo empiece a ser bastante oscilatorio y empiece a producirse una turbulencia. Entonces, en ese caso, cuando colocamos una válvula de aire, el aire ya tiene un punto por donde entrar y un punto por donde salir, entonces se evita ese fenómeno. Es una de las ventajas. En esos casos nos ahorramos en el vacío que se puede generar en tiempo de vaciado y llenado de la tubería. Y lo mismo también se genera una factibilidad para que no se quede aire atrapado dentro del conducto. Entonces es bastante ventajoso el uso de válvulas de aire. Cuando hablamos de líneas de conducción a gravedad, nosotros sabemos que el suministro, la captación, tiene que estar en un lago, en un río, en un embalse, sobre el nivel de nuestra red de distribución, de tal manera que nosotros podamos generar una conducción a gravedad sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que es importante mantener una presión suficiente en las tuberías principales, de tal manera que esta presión pueda generar que llegue una presión confortable, podríamos decirlo, entre ciertos límites. Los límites de esta presión confortable son entre 5 y 50 metros de columna de agua, ¿sí? Y son los límites con los que llegaremos a nuestra red de distribución. En cuanto a bombeo, nosotros tenemos varios métodos. El primer método es el que utiliza bombas más almacenamiento. Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? Estamos en un sistema en el cual tenemos bombeo, se genera el bombeo, y cuando no hay mucho consumo,
cierta cantidad de agua se almacena en un tanque elevado. Entonces, en esencia, lo que estamos haciendo es generar un almacenamiento para que cuando tenemos un periodo donde hay bastante consumo, la bomba y el tanque de almacenamiento generen el abastecimiento. Entonces, en esencia, estamos hablando de un sistema de apoyo. Cuando el caudal es bajo, la bomba funciona y también aprovechamos para llenar el tanque. Cuando el caudal de consumo es alto, funciona la bomba y el tanque de almacenamiento para generar el abastecimiento. Entonces, este sistema permite un rendimiento uniforme, es económico, nosotros podemos planificar el funcionamiento de las bombas, a eso se refiere. Las bombas, en ese caso, podríamos generar un esquema de trabajo que se va a cumplir sin ningún problema. No generamos un exceso en el gasto de electricidad, que eso es importante. Y el agua almacenada nos ayuda generando una reserva que se puede utilizar, por ejemplo, en casos de incendio que se necesita un caudal mucho más grande, o cuando se dañan las bombas o se daña nuestra captación o nuestra planta de tratamiento, porque vamos a contar con un volumen de agua que nos permite solventar durante un tiempo el abastecimiento. Entonces, en esencia, podríamos hablar que es un sistema con amplia seguridad. El otro tipo de sistema de bombeo es cuando tenemos bombas sin almacenamiento. Eso significa que las bombas trabajan directamente con la tubería, generan que se produzca bastante salida del agua. Entonces, cuando hay consumos altos, cuando estamos en puntos críticos, las bombas tienen que trabajar a toda su potencia durante periodos largos. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos un consumo alto de energía, ¿sí? Y que también conlleva que las bombas puedan desgastarse más rápidamente. Entonces, no tenemos un esquema planificado o un esquema eficiente de funcionamiento del sistema de bombeo. Entonces, en esencia, este sistema se dice que es el menos deseable, ¿sí? Por toda esta situación y porque si se genera un problema con las bombas o con la fuente de energía, tendríamos que interrumpir lo que es el abastecimiento del agua, entonces se vuelve también un problema ya en el confort de los usuarios. Entonces, preferible trabajar a gravedad, pero si nos toca incluir un sistema de bombeo, es preferible que sea el sistema de bombeo con almacenamiento. Entonces, si nosotros hablaríamos de un sistema de bombeo, nosotros tendríamos que tener en cuenta una opción sería cuando nosotros tenemos la bomba después del tanque y esta bomba se encarga de generar el abastecimiento, por eso no es deseable. Y la otra cuando la estación de bombeo genera el almacenamiento y la distribución de agua, de tal manera que cuando haya mucho caudal de consumo, el reservorio y la bomba aporten al abastecimiento de manera conjunta. Inge, Ajá. ¿esto es utilizado para la zona rural o para aquí en la zona urbana? Porque por lo general, de lo que tenía conocimiento esto, o sea, esto de aquí, por ejemplo, había un problema hace unos 10, 15 años en el sector de la Huanguitagua, más o menos por las casas que ya son llegando ahí al parque metropolitano. Porque, por ejemplo, ahí ellos tenían conectado prácticamente 2 sistemas de bombeo para poder llegar hasta allá. En zonas, claro, es que ahí tenemos, en la zona del parque metropolitano, tenemos un tanque importante de almacenamiento de agua. Entonces, obviamente, si las viviendas están muy cerca del tanque, puede requerir un sistema de bombeo para abastecerlas. ¿Por qué? Porque no llega con suficiente presión. Entonces, eso se da. Estos sistemas se dan, realmente son versátiles, ¿no? Por ejemplo, en zonas bastante planas, si ustedes ven en Estados Unidos, la mayoría de ciudades tienen su tanque de abastecimiento con sistema de bombeo porque son ciudades muy planas. Entonces no tienen una topografía que les permita abastecer de agua a esas zonas. Entonces es más fácil, consideran el sistema de bombeo con almacenamiento y se genera un resultado bastante bueno. En la zona de la costa también en muchos casos les toca utilizar sistemas de bombeo para poder abastecer. Y en zonas rurales, pues en zonas rurales es más difícil colocar un sistema de bombeo porque no hay mucho caudal de consumo, porque obviamente son bastante dispersas. Entonces ahí lo que se trata de hacer es buscar tanques que permitan generar este abastecimiento. Y el problema se da de que en muchos casos, como es muy caro dar un abastecimiento con buenas presiones,
simplemente les llega el agua casi sin presión. Ustedes ven, por ejemplo, en zonas rurales en el oriente del Ecuador, en Sucumbíos por Nueva Loja, Daguagrio, y hay bastantes sistemas que se abastecen prácticamente con un chorrito de agua. ¿Por qué? Porque son sistemas rurales en donde la inversión es muy alta como para generar un buen sistema de agua potable. Y como son ciudades un poco planas, se genera este tipo de problemáticas. Entonces sí hay un montón de inconvenientes en las zonas rurales para abastecimiento. Por eso es que son las zonas menos abastecidas. ¿Ya está claro entonces? Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿cómo podrían ser las líneas de conducción? Normalmente de tres tipos. A presión, conductos parcialmente llenos o canales abiertos. A presión es la mejor opción. ¿Por qué? Porque no hay mucho riesgo de contaminación. El conducto va cerrado totalmente. Si es que hay fugas, el agua sale y es difícil que ingrese agua. Si nosotros vemos un tubo parcialmente lleno, es difícil que se contamine por cualquier situación ambiental que esté alrededor del conducto. Pero si hay una fuga, no vamos a saber primero que hay una fuga y después es bastante fácil que esta agua se contamine porque no va a tener presión. Y un canal abierto no es una buena opción porque es fácil de contaminar, pero normalmente se le puede usar para el transporte de agua cruda, que sería desde la captación hasta nuestra planta de tratamiento. Hay que considerar ciertas situaciones en cuanto al trazado, como por ejemplo que el trazado debe estar cerca de las vías públicas, de tal forma que sea fácil llegar al sistema y darle mantenimiento, darle operación. Tiene que estar dentro de servidumbre de paso, no puede estar en terrenos privados. La longitud de la línea tiene que ser la mínima posible para evitar pérdidas. O sea, en esencia, tenemos que tratar de hacer el trazado más directamente posible, de tal forma que no haya demasiadas pérdidas por fricción. La línea de gradiente hidráulico siempre debe ser positiva para que la tubería siempre trabaje a presión. En esencia, que no se presente vacíos. Se debe evitar zonas con presiones excesivas, zonas inestables y quebradas. Las presiones excesivas pueden generar fugas de manera continua. Las zonas inestables, especialmente en los taludes, pueden caerse, pueden desequilibrarse. Y las fallas por estabilidad en taludes pueden generar rotura de tuberías, entonces hay que tener cuidado. Y en las quebradas, puede que necesitemos inversiones altas, ¿no es cierto? Como por ejemplo los sifones invertidos o puente canal, que son estructuras que generan un incremento bastante alto en lo que es el costo del proyecto. Entonces, por eso hay que tratar de evitar generar esos costos adicionales. Como criterios de diseño hay que tener en cuenta que la carga disponible es la diferencia de elevación entre los puntos que vamos a conectar. Entonces hay que mantener esa carga disponible o hay que aprovechar esa carga disponible para poder distribuir el agua, como les digo, como a gravedad. La gravedad sería la forma prioritaria de distribución. La capacidad para transportar el caudal de diseño siempre tiene que ser suficiente. O sea, nosotros debemos tener un diámetro que nos permita transportar este caudal de diseño. La presión tiene que estar dentro de los límites, ¿sí? No puede haber demasiada presión, por eso el tanque rompe presión es una buena opción. ¿Sí? Si es que empezamos a tener demasiada presión, hay el riesgo de fuga y eso puede ser un problema porque a veces es muy difícil darnos cuenta de que hay fugas. Hay que ver el tipo de tubería en función del material, esto también en función de la presión, del caudal y de la disponibilidad comercial. Y los diámetros también que consideramos en función de los fabricantes. No es tan fácil encontrar el diámetro que nosotros queramos. Cuando usamos flujo libre,
Nos vamos a enfocar, como les decía, para agua cruda, para el agua que va desde el tanque más bien dicho, de la captación hasta el tanque de almacenamiento o hasta la planta de tratamiento. ¿Sí? Si hablamos de agua potable, sería hasta la planta de tratamiento directamente. Usamos normalmente la ecuación de Manning. La presión máxima que se genera ahí, o más bien dicho, la carga máxima que se podría generar es de 50 metros de columna de agua. Esto como una guía nada más. El coeficiente de Manning, como normalmente se utiliza hormigón, está entre 12 y 0.012 y 0.16. 0.016, perdón, dependiendo de los acabados que tenga el hormigón. La velocidad máxima se recomienda en 2.5 metros por segundo para evitar erosión del hormigón. Y la velocidad mínima, 0.3 metros por segundo para evitar sedimentación. Yo personalmente les diría que esto es muy bajo. Yo preferiría velocidades 0.5 o 0.6 metros por segundo como velocidades mínimas. Pero obviamente ahí tendrían que ustedes generar sus criterios al momento de hacer un diseño. Cuando tenemos canales a flujo libre y se utiliza un embovedado, o sea, se coloca una bóveda encima, es una forma para transportar el agua y ya generar o disminuir la posibilidad de contaminación. Entonces, ¿qué es necesario en estos casos? Generar un mayor control de descargas y un mayor control de conexiones. Entonces hay que tener en cuenta que el caudal no puede subir demasiado para trabajar en presión y que las conexiones pueden ser críticas. Por lo mismo que les decía, es muy fácil que se produzcan fugas y que no nos demos cuenta. Entonces eso nos generaría un problema porque si no nos damos cuenta de que hay fugas, simplemente van a permanecer ahí a lo largo del tiempo. En cambio, cuando ya nos enfocamos en tuberías a presión, los criterios de diseño son la presión mínima, que vamos a manejar es de 5 metros de columna de agua. La presión máxima va a ser la presión máxima estática. La presión máxima estática significa que va a ser la carga estática que se genera desde la captación hasta la planta de tratamiento, desde la planta de tratamiento hasta el tanque de almacenamiento. Y hay que tener en cuenta que si es que ya es el sistema que llega al tanque de almacenamiento, nosotros debemos tener cuidado de no sobrepasar presiones altas. Normalmente 50 metros de columna de agua es una buena opción de considerar para evitar lo que son daños en los conductos. La presión de diseño va a ser la presión máxima por un factor de seguridad, que es el 10% para gravedad y el 30% para sistemas a bombeo. Entonces hay que tener en cuenta también que nosotros, si es que corremos el riesgo de golpe de ariete, tendríamos que analizarlo como parte de la presión máxima. Pero normalmente en estos sistemas nosotros buscamos ya considerar el golpe de ariete y tratar de eliminarlo, ¿sí? Entonces, pero si pues, bajo alguna condición se puede generar el golpe de ariete, nosotros debemos considerar que esa sería nuestra presión máxima. En cuanto a velocidades, se nos requiere una velocidad mínima de 1 metro por segundo, una velocidad máxima de 6 metros por segundo, que yo les diría esto es altísimo. Una velocidad de 6 metros por segundo significa que el diámetro es bajito. Eso significa que las pérdidas van a ser altas, ¿sí? Y la presión también va a ser alta dentro del sistema. Entonces, yo les diría, eso puede llevar a que tengamos que poner un espesor del conducto bastante grande. Entonces, eso se vuelve caro y por ende existe una velocidad recomendada máxima, más bien de 2.5 metros por segundo, y yo les diría hasta 3 metros por segundo. Esto por un factor económico. La pendiente mínima del sistema se recomienda que sea de 0.05%. Esto lo que busca es que haya siempre una bajada de tal manera que no se pueda acumular el aire. Sabemos que no siempre se logra hacer esto, pero vale la pena recomendarlo. Y si es que no se puede lograr, que se incluya una válvula de aireación, de tal manera que el aire pueda salir.
Recuerden que si llegamos a mantener presiones altas, se puede generar la implosión de estas burbujas de aire y eso puede generar desgaste en la parte interna del conducto. Entonces, eso ya puede ser problemático porque genera una fatiga más rápida del material y puede generar varias fugas que obviamente disminuirían la vida útil del proyecto. Bueno, son las 10, tomémonos unos 5 minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Prendamos las cámaras, por favor. Tengo bastante gente sin las cámaras prendidas, por favor. Vamos a continuar entonces con lo que son la carga disponible y la carga total. La carga disponible es la diferencia entre el punto de partida en la obra y el punto de llegada de la obra. Mientras que la carga total es el nivel de energía que nosotros tenemos disponible en función de la longitud que tenemos nosotros de conducto. Entonces, en esencia, la carga disponible es el total que nosotros podemos utilizar para transportar el agua por gravedad, y la carga total es la línea de energía que nosotros tenemos en nuestro sistema. Entonces, nosotros tendríamos nuestra carga estática, ¿sí? Esta sería la línea de energía estática. Esta es la carga disponible. Y nuestra línea de carga total o línea de energía es la que tendríamos nosotros para transportar un sistema, para transportar agua en el sistema. La línea piezométrica o línea de gradiente hidráulica es la línea que considera ya, y aquí hay un error. A ver, este gráfico está mal. Hay una fallita ahí. No lo hicieron más fallas. Entonces, en esencia, nosotros tenemos el tanque. Y aquí está nuestro otro tanque. La línea de presión estática es lo que tenemos aquí. Nuestra línea de energía estática. Nuestra línea de energía normal, que se le puede llamar de régimen o de funcionamiento del sistema. Y nuestra línea de gradiente hidráulico, que va casi paralela a la de la energía. La línea del gradiente hidráulico, la línea piezométrica, se separa de la línea de energía por una carga de velocidad. Y la distancia que tengo entre la línea estática y la línea de régimen es las pérdidas J que nosotros tenemos en el sistema. Ahí está más fácil de entender. Eso ya ustedes lo saben, ya lo han visto varias veces, pero valía la pena hacer una repetición. Aquí en esencia tenemos cargas hidráulicas. En este sistema tenemos un caso ideal en donde el conducto va paralelo a la línea de energía. Nosotros tenemos una línea de energía con una pendiente, una línea de gradiente hidráulico con una pendiente. No se olviden la separación entre las dos, la carga de velocidad, y esta es la carga estática. Pero algo que puede darse es que nosotros tenemos una topografía variable, entonces tenemos algo así entre los dos conductos. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo mando la tubería con esta topografía, tengo esta zona en donde la tubería se encuentra sobre la línea de gradiente hidráulico y sobre la línea de energía. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dicen? Existe una variación en cuanto a o sea, está ¿Qué me recorriendo. dices, Marcelo Wilcatón? Marcelo. Nuevamente ten en cuenta que si no responde significa que no está en clase. ¿Qué me dices, Jorge Ortega? Puede ser que existen menos pérdidas. Jorge. Sí, puede ser que existe menos pérdidas en el caso ideal.
¿Qué me dices? Eso le digo que puede ser que en el caso ideal existan menos pérdidas. ¿Qué pasó? ¿Qué me dices, Jorge? ¿No me escucha, Inge? Tengan en cuenta, si no me responden, yo les quito de la lista, así que no se sorprendan si después aparecen con un montón de faltas. Sí le respondió Inge. Entonces, Estaba gracias Juan respondiendo. Martín Narváez. Inge, tal vez sea, si me escucha ahí. Y Inge nos escucha. ¿Qué pasó? No te escucho. Ahí escucha, Inge. No, sí le estoy hablando. No se te escucha, Juan Martín. Inge, sí se. ¿Y a nosotros nos escucha, Inge? A ti sí, ajá. Nosotros sí le escuchamos a Juan Martín y a los otros sí les escuchamos. A ver, entonces, ¿qué me decía? O sea, Jorge le dijo lo que, por ejemplo, en el caso ideal, ahí habría mucha menos pérdida que en el otro caso. Ajá. A Debido a ver, que repite, entonces, ¿qué me decías, Jorge? A ver, Sí, que en el caso ideal existen menos pérdidas que en el caso real, por los accesorios, puede ser. ¿de qué dependen las pérdidas? De los accesorios que tengamos y de la longitud. Exacto. Entonces, si del caso real al caso ideal, habrá que ver si es que hay longitud más grande, en este caso real, sí, podríamos decir de más pérdidas por fricción. Pero, ¿qué pasa en el caso específico en donde la nosotros topografía. tengamos que el tubo está encima de la línea de gradiente hidráulico, tal cual como está aquí dibujado? Que puede haber la cavitación y puede ser que, o sea, se genere ahí la tubería. Se genere qué, P. O sea, lo que yo recuerdo era que, por ejemplo, en hidráulica, en los sistemas de ahí, por ejemplo, o sea, sabía ser que puede volverse el agua inclusive, o sea, por eso de ahí, de lo que me Puede acuerdo. volverse a dónde. O sea, de dónde está saliendo, en este caso. Aquí está donde sale el agua, pero tenemos aquí una carga, ¿no? Entonces no podría volver acá. ¿Qué podría pasar en este caso? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los tres componentes de energía? ¿Ah? ¿Cuáles son los tres componentes de energía? No son las pérdidas, Cuando hablamos de la energía, enfoquémonos en la ecuación de Bernoulli. ¿Cuáles son los tres componentes básicos de la ecuación de Bernoulli? la presión, la altura ¿Ya? Y la velocidad. y la Carga de velocidad. altura, que podríamos llamarle geométrica. Carga de presión. Y carga de velocidad. Normalmente, aquí está la geométrica. La geométrica se encuentra en el tubo. La carga de presión va por encima y encima de esta la carga de velocidad. La carga de velocidad al final es la que da la limitación a la línea de energía o genera la gráfica de la línea de energía. Entonces, la línea de energía cuenta con estos tres componentes. ¿Qué pasa ahora si el tubo está por encima de la línea de energía?
¿Qué me dicen? ¿Qué significaría eso? ¿Nadie? ¿Qué tendríamos presiones negativas? Puede darse el caso, sí, tenemos presiones negativas. Hay una presión de vacío. Se genera un efecto contraproducente. Aquí se va a generar alta turbulencia, no va a haber un paso del agua, se genera un efecto de succión. Este efecto de succión podría inclusive tratar de llevar el agua de este reservorio hasta acá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, siempre hay que generar un análisis en el cual la topografía no genere que tengamos presiones negativas. En este caso, lo óptimo sería generar un corte del talud y conectar este conducto por aquí. ¿Está claro eso? En muchos casos, si no hacemos un buen análisis de los componentes de energía en el sistema, puede producirse vacíos. Y eso, como les digo, puede generar el colapso del sistema. Entonces, pues, ¿qué nos tocaría hacer? Nuevamente sacar toda la tubería y generar una conexión diferente. ¿Está claro esto? Sí, necesito que analicen bien lo que son líneas de energía. Ahora, entonces, cuando nosotros estamos con una válvula cerrada, tenemos un nivel estático. Y para estar funcionando, nosotros tenemos nuestra línea de gradiente hidráulico. Entonces, la línea de gradiente de energía es el nivel estático menos las pérdidas, y la línea de gradiente hidráulico es la línea de energía menos la carga de velocidad. Eso ya lo sabemos nosotros. Si no tenemos una válvula de control y el diámetro es muy grande, hay riesgo de que, como nosotros generamos el diseño para caudales futuros, el caudal inicial no sea tan grande. Entonces, si yo no tengo un control sobre este caudal, puede producirse un tramo de flujo libre. ¿Qué significa eso? Que puede haber un tramo en donde no vaya la tubería a presión. Entonces, va por ese tramo y de repente ya, por la topografía, se empieza a generar presión. Entonces, ahí se inicia nuestra línea de energía y ahí se inicia nuestra línea de presión o línea de gradiente hidráulico. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos tanto flujo libre como presión en el conducto. Esto no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque puede haber ingreso de aire en este conducto y este aire se empieza a atrapar acá. Entonces, como tenemos altas presiones y hay aire atrapado, nosotros vamos a tener aquí la posibilidad de un efecto similar a la cavitación. No es la cavitación con todas sus letras. ¿Por qué? Porque tiene que producirse presión negativa para generar la cavitación, pero se produce la implosión de estas burbujas de aire y eso puede generar daños en el conducto. Entonces, siempre tiene que haber una válvula de control que nos permita generar o regular el caudal para que siempre el conducto esté trabajando a presión. Ten en cuenta que esta es otra de las fallas típicas que se producen. Ahora, en cuanto al caudal de diseño, normalmente nosotros vamos a generar diseño para conducir el volumen de agua requerido en el día máximo de consumo, es decir, el caudal máximo diario. Entonces, cualquier variación horaria que se produzca, porque sabemos que el caudal máximo horario es mayor, si recuerdan, es considerablemente mayor, puede ser inclusive un 30-35% más alto. Estas variaciones horarias van a absorberse por el tanque de regularización. En esencia, el volumen de agua que tenemos en el tanque de regularización van a satisfacer esta necesidad de consumos mayores en ciertas horas del día. Sabemos que son consumos con periodos de duración mucho más pequeños. Otra opción que se da es diseñar el sistema con el caudal máximo horario. Pero ¿qué pasa cuando diseñamos el sistema con el caudal máximo horario? No necesitamos un tanque de almacenamiento, pero el tanque de almacenamiento nos da seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un volumen de agua que nos permite abastecer al sistema, por ejemplo, cuando nos quedamos con un daño en la planta de tratamiento, por ejemplo, o en la captación. Entonces, aparte de regularizar o generar un volumen de regulación,
nosotros también tenemos un respaldo en lo que es seguridad en caso de daños en el sistema. Entonces, por eso yo les diría que lo mejor es trabajar con el diseño en función del caudal máximo diario. También hay que tener en cuenta que se busca siempre que los sistemas de bombeo se diseñen para 24 horas al día. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Que nosotros podamos tener sistemas que estén siempre disponibles para el funcionamiento y obviamente cuando no hay la posibilidad de trabajar estas 24 horas del día, nosotros debemos ajustar los caudales de diseño, ¿sí? De tal manera que podamos abastecer a los requerimientos. Nosotros podríamos pensar en generar un incremento del caudal de conducción, también es una forma. Y por ende tendríamos que incrementar el diámetro, pero cuando nosotros buscamos incrementar el diámetro, esto conlleva un incremento importante en costos. Entonces, si hay un incremento importante en costos, nosotros obviamente podríamos llegar a un punto en el que ya no sea viable la construcción del proyecto. Entonces, siempre tenemos que ajustarnos a los costos. Entonces, la idea es que nosotros podamos generar un diseño de tal manera que sea óptimo en cuanto a costos. Por eso les hablaba de la optimización. Nosotros siempre buscamos reducir los costos y si generamos un incremento del diámetro de la tubería, nosotros vamos a generar un incremento directo en lo que es los costos de inversión del proyecto. En cuanto a presión, y las líneas de conducción, esperamos que siempre trabajen a presión. Como les decía, no debemos permitir la posibilidad de que se genere también una sección con flujo libre y debemos tener en cuenta la línea piezométrica para eso, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros consideremos siempre cómo se produce la variación de energía en función de las pérdidas y de la topografía. Como les decía, evitando siempre que nosotros tengamos el gradiente hidráulico bajo el nivel de la tubería, como les enseñaba en el gráfico. Porque si se llega a producir presiones negativas, realmente eso podría llevar a que el sistema sea totalmente inútil. Entonces, eso ya sería un caso crítico, por así decirlo. En cuanto a presión, igual nosotros tenemos que tomar en cuenta qué magnitud va a tener la presión para la selección del material, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que tiene que soportar el material la presión más alta posible que se podría generar. Esta presión se suele generar cuando nosotros tenemos un cierre de válvula, ya sea con presiones hidrostáticas o con presiones dinámicas, o sea, con la generación del golpe de ariete. Lo que les decía acá, si se presenta el golpe de ariete pueden elevarse las presiones y hay que tener en cuenta esta posibilidad porque, como les mencionaba, hay proyectos, y bueno, no eran ustedes, pero por ejemplo les mencionaba un proyecto que se hizo en Esmeraldas, en donde no se consideró el golpe de ariete, y como no se lo consideró, se volvió un problema al momento de ya la construcción, porque se dieron cuenta de que no estaba considerado el golpe de ariete y ya tenían la tubería comprada. Entonces, realmente lo más coherente hubiera sido cambiar toda la tubería por una tubería de mayor espesor para que resista este golpe de ariete, pero no se lo hizo. Entonces, ¿qué sucedió con el golpe de ariete? Se colocaron válvulas de alivio en varias zonas. El costo es importante, pero hay que tener en cuenta que las válvulas de alivio no mitigan al 100% el efecto del golpe de ariete. Entonces sí podría llevarnos a que exista una fatiga más pronta del material. Entonces, si se produce esta fatiga, esto puede llevar a que la vida útil del material no sea la esperada. Entonces también se vuelve un problema. Por eso siempre considerar el golpe de ariete. En cuanto a materiales, hay varios materiales utilizados: el fibrocemento, el acero, el PVC, el polietileno de alta densidad, que es otro tipo de plástico, hierro dúctil, hierro galvanizado, hormigón, etc. Y de estos nosotros debemos ver cuál es la mejor opción porque todos tienen características diferentes en cuanto a costos, en cuanto a resistencia, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a que se pueden oxidar o no se pueden oxidar, etcétera, etcétera.
Entonces hay que considerar los factores hidráulicos como son el caudal. El caudal, ¿por qué? Por el tamaño del tubo. Las presiones por el espesor del tubo. Y las velocidades también por el material. Porque si tenemos velocidades muy altas en un tubo de fibrocemento, probablemente se produzca un desgaste importante. El costo es importantísimo. Obviamente una tubería de acero va a ser mucho más cara que una tubería de PVC o de asbesto o de fibrocemento. Los diámetros disponibles, lo mismo. No en todas las tuberías tenemos los mismos diámetros disponibles, eso es súper importante. La calidad del agua también. Si es que es agua cruda, en algunos materiales puede generar afectación. El tipo de suelo, lo mismo. Si es que es un suelo bastante húmedo, por ejemplo, o tiene un nivel freático muy alto, y colocamos una tubería de hierro dúctil o de acero, se pueden oxidar mucho más fácil, entonces hay que tener todas esas precauciones. La durabilidad del material, que tiene que ir de la mano con el periodo de vida útil del proyecto. Y la facilidad de transporte del material, que eso también depende del peso y de los tamaños disponibles para los conductos. En acero, por ejemplo, nosotros tenemos diámetros comerciales ya para conducciones grandes que van entre 4 y 24 pulgadas con variaciones cada 2 pulgadas. Inclusive también de 2 pulgadas se podría utilizar, podríamos meterle ahí. Y después se salta a 30 y continúa cada 6 pulgadas hasta las 72 pulgadas. Entonces tenemos bastante holgura ahí, ¿no es cierto? 72 pulgadas es bastante grande, ¿no es cierto? Pues estaríamos hablando de 1,80 m más o menos, un poquito más. Las ventajas del acero es que la vida útil es prolongada, eso es bastante importante, siempre y cuando haya un buen mantenimiento y una buena protección para la corrosión. Se utiliza o se recomienda utilizarlo cuando se necesiten diámetros grandes y haya presiones elevadas. Tiene una muy buena resistencia a la presión y como vemos los diámetros pueden ser bastante grandes. El material es resistente, es liviano, entonces nos permite una buena versatilidad en cuanto a altas presiones porque para los espesores que necesitaríamos en otros materiales tiene un espesor mucho menor. Como desventajas, la corrosión puede ser bastante problemática. ¿Por qué? Porque las paredes son más delgadas que en el hierro fundido. Entonces, al ser más delgadas y si se presenta corrosión, lo que va a pasar ahí es que van a disminuir en una proporción importante lo que es el espesor de la tubería. Hay que tener en cuenta la expansión que puede tener. La expansión puede llegar a 3/4 de pulgada por cada 100 pies, que serían 30 metros. Entonces, hay que tener en cuenta la utilización de juntas de dilatación o juntas de expansión. ¿Cómo funcionan esas juntas? Con una especie de brida en donde tenemos un caucho que protege, que genera el sello impermeable y se produce la unión entre los dos conductos de tal manera que el uno pueda dilatarse respecto al otro. Entonces ese tipo de accesorios son caros y su utilización conlleva un incremento en los costos de la inversión. De ahí tenemos las tuberías de hierro fundido con diámetros comerciales de, podríamos decir, empieza con 3, 4, también se podría conseguir de 2, diría yo. Y a partir de los 4 se incrementan cada 2 pulgadas hasta las 20. Y después vamos desde la 24 hasta la 48 cada 6 pulgadas. Pero como vemos, es un diámetro bastante más pequeño que el anterior. En el anterior hablábamos de 1,80 m. En este estamos hablando de 1,20 m más o menos. Entonces, 48 pulgadas ya es mucho menos que 72. Entonces, no tenemos tanta versatilidad. Las longitudes comerciales suelen estar entre 4 y 6 metros. La presión que soporta es de 350 psi o 2.500 kilómetros por metro cuadrado. Una tubería puede durar más de 100 años si es de hierro fundido cuando tiene condiciones normales de operación, o sea, cuando hay un cuidado para la corrosión. Entonces es una ventajota, ¿no? El hierro fundido va a tener una durabilidad
bastante, bastante importante. Después tenemos la de hierro galvanizado, en donde nosotros tenemos hierro fundido, pero con un recubrimiento de zinc. Este proceso de galvanizado se lo hace para disminuir la corrosión. Entonces, esto es una ayuda importante, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser un proceso bastante bueno. O sea, tiene que ser un proceso de galvanizado bien hecho. ¿Por qué? Porque ustedes ven, antiguamente se usaba en las tuberías de hierro galvanizado, pero se empezaba a salir el galvanizado, el recubrimiento. Entonces eso generaba una contaminación del agua y por otro lado, después de un tiempo ya se empezaba a contar con agua con contenido de óxido. Entonces eso genera un malestar en la población y hay que tener en cuenta que no es recomendable tener esa situación. No es malo para la salud, pero se genera un disconfort por parte de los usuarios. Otro problema que diámetros. Ajá. era que, Inge, perdón que le interrumpí. Otro problema también era que ya, o sea, como tal, o sea, se iba desintegrando esa parte de la tubería también, o sea, se lograba hacer un hueco a veces y ahí entraban agentes extraños y aparte de lo que ya se contaminaba por el hierro también por esas cosas, ¿verdad? Claro, sí, eso es lo que pasaba, ¿no? Se empezaba a oxidar el conducto y se producían fugas. Ya el tubo empezaba a tener fugas, porque en el resto de materiales normalmente las fugas se dan en los accesorios, pero en este caso el tubo tenía fugas y obviamente empieza a ingresar materiales extraños a través de esos espacios. Entonces, realmente por eso se dejó de utilizar el hierro galvanizado en las viviendas y ahí entró el PVC. PVC, en cambio, casi nunca se daña el conducto, se dañan los accesorios, pero también cuando hay mucha presión no tiene una alta resistencia a esa presión. Entonces, de ahí fue el cobre el que entró y el cobre, en cambio, tiene unas características muy, muy buenas para resistencia a la presión. No se oxida, se produce un cambio de color, pero no se genera óxido. Y ahora ha entrado el acero inoxidable, que es un poco más caro, pero en algunos casos ya se lo usa. Entonces son varias opciones que tenemos ahí. Aquí vemos que la versatilidad en cuanto a tamaño es mucho menor. Miren, tenemos solo estos diámetros que empiezan en 2.5. También se consigue de unos 5 y 2, pero ya para otro tipo de usos. Y de ahí tenemos 3, 3, 5, 4, 5, 6, 8 y 10 pulgadas. No hay un buen rango de diámetros, entonces eso genera una limitante en su aplicación. También existen con metal corrugado que se utiliza para drenaje. Obviamente es demasiado caro utilizar alcantarillas con hierro galvanizado, entonces se lo usa solo en casos específicos, por ejemplo, cuando necesitamos un tubo que sea grande y que resista bastante, en donde el PVC, que es lo que normalmente se usa, o el polietileno, tienden a aplastarse. Entonces por eso se busca el hierro galvanizado. Ten en cuenta que en alcantarillados la capacidad de corrosión es mucho más alta, entonces eso también se vuelve una limitante. Tenemos tuberías de concreto que se fabrican para ciertos proyectos en específico, no se los suele obtener de manera fácil, o sea, ya en el mercado. Los diámetros especiales se los puede obtener, no tan fácil como creíamos, porque necesitan moldes, entonces los moldes también a veces pueden ser un problema. Y normalmente se les consigue hasta 72 pulgadas. Como decimos, no son 2 metros, sino es 1,80. Esta tubería sirve líneas de alta presión. El hormigón armado puede resistir bastante presión. Se elabora con el arma de acero, obviamente. Y cuando tenemos tuberías para baja presión, a veces se las hace sin refuerzo de acero. Pero yo les diría, realmente las características del hormigón se incrementan dramáticamente cuando tenemos refuerzo, así que no es tan recomendable que no tenga refuerzo. La tubería se fabrica para presiones estáticas de hasta 400 psi, o sea, nosotros tenemos una resistencia bastante buena con hormigón. Inge, una consulta. Esas tuberías por lo general son las que utilizamos aquí para el alcantarillado, ¿verdad? O sea, para las líneas y todo eso. Pero para el alcantarillado se usan tuberías algunas son de asbesto, cemento y otras son de hormigón.
El asbesto cemento le meten el asbesto para que genere más volumen. Ya el Sí, asbesto cemento en tubería de agua no se usa porque se prohibió, porque tiene posibilidad de generar cáncer. Pero en alcantarillado en muchos casos sí se la usa. Claro, ¿cuál es la situación? En alcantarillado, como no resiste presión, normalmente no se coloca refuerzo. Entonces, las que siempre encontramos botadas por todos lados son tuberías que no tienen refuerzo y obviamente si ustedes ven con un golpe fuerte se rajan, ¿no? Porque no tiene mucha resistencia el hormigón para ese tipo de solicitaciones cuando no tiene refuerzo de acero. Entonces, Inge, inclusive pero una caída o lo que sea puede generar rotura. yo le quería consultar, porque por ejemplo dice que, o sea, en grandes ciudades, por ejemplo, o sea, como Nueva York, parte de lo que es igual Europa, suelen utilizar más lo que son las tuberías de acero, por la durabilidad y todo eso, me imagino. Claro. Cuanto al costo, sí es bastante significativo el cambio y las propiedades que da lo uno a diferencia del otro. O sea, comparando lo que usted dice del asbesto cemento con el de acero. Por lo que no. El de acero, claro, da un resultado mucho más amplio. ¿Qué pasa? Que en ciudades grandes utilizan acero con espesores bastante importantes. Entonces, cuando el espesor ya es grueso, el acero va a resistir un montón. Y tiene una resistencia también a las solicitaciones, ¿no? Al peso, al aplastamiento. Entonces, nosotros realmente ya tuberías de hormigón no la usamos tanto, se utilizan más bien conductos pequeños. Y normalmente en medianos ya empezamos a utilizar nosotros PVC y polietileno, y en grandes se lo hace con hormigón armado, que ahí sí tenemos una resistencia mucho más grande. Si ustedes ven los colectores principales de Quito, son todos hormigonados, entonces la resistencia es mucho más alta. Pero cuando hablamos de pequeños, todavía se sigue usando este asbesto cemento de hormigón también para alcantarillado, que no son la mejor opción, ¿no? Porque son fáciles de dañar. Y en alcantarillado existe un problema que debido a los químicos que se tienen en las aguas negras, se generan vapores y estos vapores atacan al hormigón. Entonces, si el hormigón no tiene un refuerzo, se vuelve una pasta. Si ustedes se ponen a ver tuberías que han sacado después de 10, 15 años estando instaladas, la parte superior es una pasta que con un golpe suave ya se rompe. Entonces eso generaba que fallen bastante estos conductos. Y ustedes pueden ver, siempre se empiezan a romper los conductos por la parte superior. Se debe a este fenómeno que se genera. Entonces, cambiar todos los conductos pequeños de acero sí tiene un costo bastante alto. Los medianos, yo diría que entre el acero y el PVC, a menos de que haya solicitaciones muy importantes en cuanto a cargas que afecten el conducto, yo creo que la funcionalidad va por ahí. La ventaja del PVC es que no se va a oxidar nunca, entonces tienen una buena resistencia. Y hablando de conductos muy grandes, lo preferible es usar hormigón, porque en el hormigón nosotros lo podemos fabricar a través de fundiciones, ¿no? Entonces es lo que se hace más comúnmente. Entonces, obviamente, claro, si puedes hacerlo de acero, pues mucho mejor, pero es demasiado caro. Y en nuestro medio el acero es caro, ¿no? No tenemos una planta, una acería que fabrique el acero desde cero. Se trae ya la materia prima. En cambio, en otros países, por ejemplo, en China, tienen una cantidad de acero impresionante. Si ustedes recuerdan, hace unos 8 o 10 años, y subió el precio del acero porque China estaba un poco monopolizando el mercado mundial. Entonces, a partir de eso, China empezó a tener sus propias fábricas de acero por montones y ya se estabilizó el precio, pero obviamente el costo del acero para China bajó dramáticamente. Entonces, si ustedes ponen a analizar importar acero acá al Ecuador, es bastante más barato que hacerlo aquí. Obviamente, por eso hay los aranceles que limitaron ese mercado. Entonces, es bastante complejo. Y aquí en el Ecuador, sí. Una de las ideas que se tenía cuando se iba a cambiar la matriz productiva era instalar una acería, o sea, que desde cero fabrica acero aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ahí se necesita alta cantidad de energía. Entonces, por eso también se hicieron tantas centrales hidroeléctricas, que se esperaba que se generen industrias que sean capaces de consumir esa energía. Pero no se llegó, ¿no? Probablemente por la inseguridad que hay en cuanto a las inversiones extranjeras de aquí, pero Inge, pero eso hubiera hecho
Aquí no pueden ¿verdad? diseñar. Esas empresas que hay aquí de acero, por ejemplo, Ande, ¿cómo son estos manes? Los Claro, otros que es saben. que ellos lo que generan es el moldear el acero. Pero para fabricar el acero se necesita altísimas temperaturas, o sea, ahí hay que incluirle carbono, hay que incluirle el hierro y generar una mezcla. Y se produce la variación de contenidos, lo que genera la variación de resistencia. Por eso normalmente aquí nosotros no tenemos mucha variabilidad en cuanto a resistencias, porque ya nos vienen las materias primas ya prefabricadas desde otros países. Entonces son casos que obviamente encarecen la producción nacional, ¿no? Pero ni Nova Cero, ni Dismetal, ni zonas de Yandex, ninguno de ellos hace lo que o sea, podríamos hacer No, directamente. claro, lo que ellos hacen es moldearlo. Mm, yo pensé que sí podían producir ellos así directamente. Claro, o sea, claro, ellos les llega la materia prima, pero el hacer la materia prima es algo que no se hace aquí. Entonces, continuamos aquí. El asbesto cemento esto ya no se usa, así que simplemente les pongo aquí como para que vean que sí se contaba con algunas fábricas, pero ya se eliminaron. Realmente es peligroso para la salud, genera cáncer y prácticamente se prohibió en la mayoría de países utilizar asbesto cemento, inclusive en la construcción. En Estados Unidos, por ejemplo, es prohibido usar elementos de asbesto cemento. Antes las planchas que se utilizaban así como el gypsum tenían contenidos de asbesto cemento, pero ya se lo prohibió. En casas antiguas las tejas tenían asbesto cemento. eh, entonces todo esto generó un montón de problemas que llevaron a que se prohíbe este material. Entonces, ese no lo vamos a tomar muy en cuenta. El PVC es resistente a productos corrosivos y esa es la ventaja principal. El PVC no tiene tanta resistencia a la compresión, por ejemplo, pero tiene una alta resistencia a la corrosividad y eso genera que sea una ventaja respecto a los otros materiales. Eh, Obviamente, también se le puede utilizar para gases o líquidos que tengan contaminantes sin ningún problema. Hay que tener en cuenta o con cuidado las uniones de las tuberías nada más. Eh, También la temperatura se vuelve un problema. Normalmente se llega solo hasta 60 grados centígrados, entonces no nos sirve para transportar agua caliente. De ahí, en condiciones de abastecimiento de agua, yo diría son de los principales materiales. Y ahora existen tuberías de PVC reforzadas, en las cuales inclusive tiene una estructura mucho más resistente al aplastamiento, que era uno de los principales problemas. Así que se ha vuelto uno de los materiales más importantes dentro del mercado. En cuanto al cobre, es de gran aplicación. Se necesita hacerlo con soldadura. Hay que tener cuidado en el momento de hacer la soldadura. Normalmente se requiere que el calentamiento se genere de manera continua alrededor de todo el conducto. Cuando hablamos de diámetros grandes, se necesita soldadura especial. No es la misma que se utiliza en las casas. Eso hay que tener cuidado. Aquí en el Ecuador muchos técnicos, podríamos llamarlo así, o muchos plomeros no están al tanto de eso. Entonces, si ustedes necesitan soldar una tubería de 1 pulgada, 1,5, 2 pulgadas, es preferible hacerlo con alguien especializado que maneje el equipo especializado para que se genere una buena soldadura. ¿Por qué? Porque la tubería tiene un espesor mucho más amplio. Entonces, eh, con el soplete normal no se llega a generar una soldadura en todo el espesor del conducto. Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. Pueden ser rígidas o flexibles dependiendo del espesor y de la calidad. Por ejemplo, hay la tipo L, la tipo M, la tipo K, en donde tenemos espesores mayores y calidad mayor. Es fácil de ser cortado, entonces es mucho más fácil de fabricar que el acero. Y es muy bueno para transportar agua caliente y eso es lo que ha llevado a que sea, yo diría, uno de los materiales más utilizados para conducciones pequeñas. Conducciones muy grandes se vuelve demasiado caro. Hay que tener en cuenta que el acero es muy resistente, se recomienda su uso cuando las presiones son altas, eso es importante, por eso los tubos grandes casi siempre son de acero.
El costo de las piezas especiales son altísimas, son carísimas. Las bridas que les digo para la expansión son súper caras y eso genera un incremento en el costo del proyecto. Entonces se puede buscar otras opciones, incluido lo que son cajas rompepresiones. Obviamente, si queremos bajarle la presión en ciertos puntos a la tubería, se pueden utilizar estas cajas o conductos, más bien dicho, perdón, se les llama ductos o tanques rompepresiones para disminuir la presión del sistema. El plástico es ligero y se instala rápidamente, resisten a la corrosión, es su principal ventaja, y tienen una rugosidad muy bajita, entonces es bastante bueno para utilizarlo en agua potable, pero en diámetros muy grandes no se recomienda. Aquí nos dice 150 milímetros como un estimado máximo, tal vez un poquito más si podríamos usarla, pero la posibilidad de aplastamiento sí genera una limitante. Cuando necesitamos mayor resistencia a presiones o asentamientos del terreno, una buena opción es el hierro galvanizado con sus respectivas limitaciones en cuanto a diámetros, o el acero, pero obviamente el acero, como dijimos, se vuelve bastante caro. Hasta ahí, ¿alguna duda? Creo que al momento no hay. Entonces quedemos ahí, nos veríamos la siguiente semana. Como les digo, nos toca avanzar un poquito rápido porque ya hay que acabar este tema y empezar lo que es alcantarillado. Entonces, un buen fin de semana a todos. Nos Igualmente. veríamos la siguiente. Inge, Ajá. ¿puedo conversar con usted un rato? A ver. El momento de enviar el examen, no alcancé a subir a la plataforma y le mandé al correo. ¿Por qué no alcanzas? Porque no se unían los PDFs, Inge, pero mi compañero, o sea, sí subió, pero mal. Subió faltando una hoja. ¿Cómo así subió mal? Subió faltando una hoja, la principal, o sea, la del ejercicio y todas esas cosas, con los nombres y todo. Y me manda mal y no pudimos subir bien. Y yo no alcancé a subir. Y sí le escribí al correo y le mandé bien el archivo ya del examen. Tendría que revisar yo qué es lo que han hecho, qué es lo que han subido, ¿no? Ya, Inge. Entonces, Pero con todo yo le mandé al correo igual. Sí, pero igual mi compañero también. Yo lo que me mandó a tu compañero, me imagino, al aula virtual, ¿o no? Sí, él subió, pero, o sea, faltó una hoja. Eso tengo Por que eso. analizarlo. Porque no, Falta la hoja del principio. Eso nomás era. Bueno, voy a ver. Igual Ya, Inge. me haces acuerdo, mandas un mensajito. Ya, Inge. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.